El día de hoy quiero que tengamos una conversación, o mejor, un conversatorio sobre el duelo migratorio. Tengo aquí un texto introductorio que quiero compartir con ustedes y es el siguiente, está en Génesis 12. Dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu país, tu familia y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mi bendición a quien te bendiga, maldeciré a aquellos que te maldigan, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y entonces Abraham se fue tal como el Señor se lo dijo, con su sobrino Lot. Abraham tenía 75 años cuando se fue de Harán. Quiero que esta noche podamos tocar el tema de el duelo migratorio y quiero dedicar este programa a todas aquellas personas que en algún momento han tenido que salir de su país por decisión propia, por fuerzas mayores, por cuestiones políticas, por cuestiones de seguridad y han tenido que ir a otro país a hacer una experiencia de adaptación y también de culturización. Y para esta noche tengo como invitado, o tenemos como invitado a nuestro amigo Daniel. Cuéntame, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola Fabio, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de haber recibido tu información para comunicarnos acá y pues dar el aporte tanto espiritual, emocional y también aquí físico. Muy bien, Daniel, gracias a usted también por aceptar la invitación. Para nosotros es un gusto y un placer poderlo tener dentro de nuestro medio. Bueno, Daniel, quiero que entremos de lleno. Bueno, hoy vamos a hacer la siguiente dinámica. Vamos a ir entrevistando a Daniel. Daniel nos va a explicar un poquito de su experiencia. Y también voy a ir compartiendo alguna información que he recolectado para este tema, con algunas fuentes bibliográficas como la OMS y otras páginas más que nos dan herramientas y pautas para gestionar o para manejar ese duelo migratorio, ¿no? ¿Qué es el duelo migratorio? Pues es esa pérdida que toda persona que sale de su país, como ya lo decíamos anteriormente, por propia voluntad o fuerzas mayores, tiene que enfrentar, ¿sí? Dejar atrás muchas cosas. Daniel, cuéntame, al momento de que usted decide irse a Estados Unidos, ¿qué sentimientos o emociones llevaba en su mente, en su psiquis, en su cuerpo? Bueno Fabio, yo te comentaba hoy que yo hace prácticamente 3 años entro aquí a Estados Unidos. Recuerdo muy bien por por los actos por los que me vine. Recuerdo que una de las cosas era que pues estaba en un momento un poco mal de mi vida y tenía que tomar decisiones. Y pues como muchos de ustedes también les ha pasado de pronto en ocasiones, a veces estamos desvelados en la cama, no sabemos qué hacer. Y yo ya en otras ocasiones, años atrás, había salido también del país y se me vino a la mente, creo y doy fe de que creo que fue Dios quien me habló y me dijo que saliera del país a cumplir una misión, un propósito para Él. Y ¿qué sentí? En esta ocasión sentí seguridad, sentí convicción. Como lo venía diciendo, años atrás salí del país por primera vez a otros países y eso sí me trajo mucha nostalgia, me trajo mucha tristeza, me trajo mucho dolor, mucho encuentro personal conmigo mismo y realmente eso sentí, pero realmente en esta ocasión tenía una certeza de que Dios esto me había enviado, entonces sentí como seguridad. Ok, qué bueno, me gusta ese punto, ¿no? Y incluso me gusta que retoma sus dos experiencias, bueno, una cuando quizás más adelante también nos puede hablar un poquito sobre eso, ¿no? Conocer a los otros países. Tengo entendido que fue hacia el cono sur, hacia Sudamérica, hacia Argentina, bueno, todos estos lugares. Y bueno, y en esta sí, ese paralelismo, ¿no? En la primera experiencia quizás hubieron ciertos miedos, ciertos temores, Uf, pero en esta segunda oportunidad, me gusta lo que usted dice, sentía la seguridad de que Dios me estaba guiando, me estaba diciendo, Daniel, hágale, y creo que esa seguridad de cierta forma mitiga, ¿no? O disminuye los miedos o la ansiedad que a veces tenemos como seres humanos, ¿verdad? sí, claro, sí, en su totalidad, Fabio, porque digamos, en la primera era un chico inexperto, en esa época tenía 24 años,
¿sí? Ujú. Y aunque fue a la deriva, salí con una mochila y salí. En esta ocasión ya creé un plan en donde me fui haciendo escalas. Investigando un poquito, Daniel, me sorprendieron algunas cifras. Imagínense que entre el siglo XIX, o sea, el año 1800, y el siglo XX, o sea, el Sí, año 1900, hubieron aproximadamente entre unos 55 y 65 millones de personas que se desplazaron de Europa hacia América. Entonces venían personas, por ejemplo, de Francia, de Inglaterra, de Alemania. Y bueno, y esto es una experiencia muy bonita porque en este viaje que estamos haciendo por Sudamérica, incluso en Argentina y en Chile también, pero en Argentina las personas me decían, somos un crisol de cultura, ¿sí? Muchos de nuestros abuelos llegaron emigrando de Europa a este país. ¿Por qué tomo esta cifra? Para dar a entender, ¿no? O para podernos contextualizar que la migración se ha venido dando desde el siglo, bueno, entre comillas 18, ¿no? Al principio leíamos cuando Abraham recibió el llamado de emigrar a otro país, ¿no? Y esto es muy importante, ver que hoy día se siguen dando estas oleadas de migración porque las personas están buscando un mejor destino, un mejor futuro, bueno, etcétera. Daniel, ¿qué expectativas tenía usted de este nuevo país hacia donde migra? Las expectativas eran altas. Realmente ya había escuchado que eh, era un país muy bonito, era un país culturalmente muy decente y sí me he dado cuenta que es así. Hay mucha seguridad, dependiendo de los sectores en donde estén, ¿no? Pero generalmente o sea, hay mucha más seguridad que prácticamente en realidad más que en cualquier otro país. ¿Sí? Por eso se habla mucho de Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, pero realmente Estados Unidos, en mis expectativas, o sea, si yo tenía un 100, me equilibró un 500, tanto en seguridad, tanto en las personas, tanto en la economía, creo que realmente obviamente como todo país también tiene muchas cosas que mejorar. Me voy muy agradecido algún día con este país, el día que me devuelva dentro de 2, 3 años. También eso de cierta forma al migrante le ayuda mucho o le influye mucho en su salud mental, ¿no? El cómo ahora interpreta esa nueva realidad. En su caso usted dice, bueno, yo vine con un 100% de expectativas y tengo un 500 y creo que Uf, eso es algo positivo, ¿no? Para la mente del que está allí lejos de su país. Daniel, ¿qué fue lo más duro de llegar a ese país y empezar de cero? realmente en esta ocasión empecé, gracias a Dios, con un poco de ayuda de mi familia, unos primos que estaban acá, y realmente fue una bendición, ¿sí? Porque hay otros testimonios donde llegan a los refugios. Yo también en el anterior viaje que tuve, que cometí, llegar a los otros países me tocó fue acampar, creo que ya lo has hecho, acampar en el frío, acampar en el desierto, donde te toque, mejor dicho. En esta ocasión, en este país, Dios me dio la oportunidad de llegar a la casa de unos primos y de ahí empezar, mejor dicho, con la rutina de Estados Unidos. Esta es otra cosa que, bueno, más adelante lo vamos a tratar porque estamos hablando de salud mental y aquí hablar de trabajo es principalmente hablar de a lo que venimos. ¿Qué fue lo más difícil de empezar de cero? Yo creo que el empezar a trabajar los horarios. Digamos, cuando uno empieza acá, desde las 5 de la mañana, se levanta uno a hacer las cosas, porque uno pues le toca que como independiente empezar a hacer las cosas desde temprano, acostarse hasta las 12 de la noche, es duro. El trabajo de tener 2, 3 trabajos y más con el miedo de que uno llega pensando también de que lo van a uno a deportar a la semana, a los 15 días, al mes, al año, y de que uno, Fabio, cuando uno se viene aquí a Estados Unidos, aquí es donde viene lo del duelo migratorio. Claro, uno deja muchas cosas allá, incluido hasta deudas, Ujú. Fabio, ¿sí me entiende? Aquí es donde viene la sanidad mental. ¿Cómo uno hace o sea, está uno en un caos en cierta manera, porque uno deja 15, 20 millones allá, sí, en deuda,
sí, un aproximado de $6,000, 5,000. Algunos yo he escuchado que les cobran hasta 20,000, sí, algunos señores, muchachos de Guatemala, que les cobran hasta 20,000 el paso, o sea, y el ellos dejar eso allá e irse para un rumbo, así como Abraham, bueno, váyase para allá, y coger un rumbo nosotros, a irnos para este país, que es el país de los sueños, y quitarse uno el sueño por el trabajo es difícil, es duro. Hablando un poquito de esa deuda que se deja cuando se sale del país en la inversión del viaje, ¿no? Sí. Número dos, tocas un tema que más adelante lo vamos a profundizar un poquito sobre de pronto esa preocupación pues en perspectivas legales, ¿no? Que de pronto me van a deportar, que esto y lo otro. Y luego viene, pues claro, esos cambios climáticos que Sí, en claro. Colombia, ¿no? No se está acostumbrado a esa experiencia. Y aquí tengo una estadística de la OMS, Daniel. Dice la OMS Sí. que para el año 2024, 123 millones de personas migraron en todo el mundo, ¿sí? Algunos, como ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Por problemas sociales, culturales, por buscar un mejor futuro, bueno, etcétera. Y ahora Sí. aquí viene de pronto lo que la OMS se preocupa mucho con relación al migrante, ¿sí? Que a esas, cuando se migra, mejor, vienen a haber choques en la mente del individuo que pueden desatarse en depresión, en ansiedad, trastorno de estrés postraumático. Hay personas que dicen, no, cuando pasé por tal país, de pronto la experiencia no fue la mejor y queda un estrés postraumático, Eh, psicosis, así, incluso dice la OMS, como un mayor riesgo de suicidio. O sea, dentro de estos 123 millones de personas que migran, es como la preocupación más latente con relación a la salud mental. Y creo que aquí es donde debemos colocar, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? La lupa y decir, bueno, ya estamos hablando de la problemática, pero ahora, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo podemos mitigar ese riesgo? Decías algo muy importante al principio y fue, tenía unos primos que me acogieron y me dieron apoyo. ¿Cómo se imagina usted su experiencia sin el apoyo de sus primos allí en Estados Unidos? yo creo que esa respuesta se la voy a contar como testimonio. Aquí hay un muchacho en el conversatorio, en el podcast que estamos teniendo, se llama Leonard, y eso es mi compañero también de vivienda, donde vivimos actualmente, ya tiene su esposa, pero él llegó también así, como era también pues su primer viaje, llegó así, esto sin que nadie lo esperara. Entonces, esto, por lo menos el testimonio que él me da, ¿no? Se vino de Colombia, pasó por México, pasó por todo lo que se dice la famosa bestia, el tren, pasó cosas, conflictos, muchos traumas, muchas cosas que se vio. Llega a Estados Unidos y él me cuenta que me decía, papi, él es de Barranquilla, mire papi, yo no tenía nada que hacer y yo estaba con mi esposa. ¿Qué nos dijeron? Allá llegamos a un refugio. Nos tocó quedarnos allá prácticamente 1, 2 meses en el refugio esperando a ver cómo hacía, o sea, y llegamos en pleno lo que fue septiembre, octubre, noviembre, son fechas que en el momento se está empezando a hacer frío. Y yo no conocía el frío, me decía, hijo, o sea, yo tuve un caos ahí. O sea, claro, la emoción de llegar al país, de progresar, de todo, pero al ver que las cosas se me ponían difíciles, yo ¿qué hacía, José? Me decía, yo ¿qué hacía, José? Nada, o sea, me desesperaba. Se siente uno preocupado, se siente uno que no sabe para dónde coger, y el problema es que uno no tiene para dónde coger. Ok, Daniel, muchas gracias por compartir su respuesta, ¿no? Y creo que aquí hay un elemento muy importante que se nombra mucho dentro de la psicología. En psicología solemos hablar mucho de una red de apoyo, o sea, lo importante que es para la mente de un ser humano sentirse sostenido por alguien, ya sea un familiar, un amigo, una persona que de pronto le tiende la mano en ese país donde uno llega, quizás que de pronto después le escribe cómo va. Bueno, hay tantas formas de hacer parte de la red de apoyo de otra persona y que para una persona que está fuera de su país natal, eso representa muchísimo para la gestión de sus emociones, ¿no? De pronto pues uno se siente aburrido, se siente, como decimos en Colombia, desparchado, pero el hecho de que uno diga, no, tengo aquí un colombiano, una persona que
que quizás me puede invitar a algún plan o podemos conversar, eso representa también una zona segura para la mente del emigrante. Daniel, allí como emigrante, ¿cuáles son las emociones de pronto más fuertes que has llegado a experimentar? Porque creo que hay momentos de altas y de bajas, ¿verdad? Sí, sí, Fabio. Bueno, yo comparto mucho una idea que he tenido de ti, eh, que en las charlas de la reforma tú hablabas y eran de que no hay emociones malas, ¿no? Entonces, a mí esa vez que te escuché decir eso, me chocó y me cambió mucho la mente. Yo tenía como 25 años, más de 25 años pensando que habían emociones malas. Y no, Fabio, gracias pues a su conocimiento por una charla así como esta, haber conocido esa manera de pensar distinta, me cambió muchas cosas. Creo que en este caso también, claro, tuve emociones chocantes, unas emociones chocantes, difíciles, y más cuando, digamos, te pasas de una década a otra década. Eso nadie lo supo, ¿no? Realmente uno a veces no tiene a quién contarle, ¿sí? Porque a veces de pronto mamá está distraída, de pronto papá tampoco no está, de pronto o sea, esa red de apoyo que tú dices, a veces no está. Entonces, ahí uno tiene que buscar mucho a Dios, ¿no? Para hacer la nomenclatura de cómo se encuentra uno emocionalmente y saber cómo está. Hace un tiempo sentí unas emociones muy duras, muy fuertes. Realmente fue un duelo que hice de como de 3 meses y sentí nostalgia, sentí tristeza, en realidad sentí ira, ¿sí? Sentí desilusión, sentí como una pena, como cuando el ladrón iba de pronto hacia la cruz, o sea, sin esperanza. Yo sabía qué era lo que tenía que hacer, que era escribir, sí, los tics que se hacen como para estar bien, pero por demás no era capaz de soltar ese dolor, hasta que pues busqué la ayuda de alguien, que en este caso fuiste tú, y me colaboraste, pero sentí tristeza, sentí desilusión, me he encontrado con iras aquí en Estados Unidos por estar como estoy, ¿sí? Pero son cosas muy personales que yo creo que muchas personas lo han tenido, ¿no? Porque pues es difícil. Ok, Daniel, muchas gracias por abrirnos su corazón, ¿no? Y hablar de esas partes tan, o esas áreas de nuestra vida tan privadas y personales, ¿no? Son cosas que de pronto quien ve una foto no las intuye, ¿no? Pero detrás de cada proceso también hay emociones a ver, no vamos a hablar de muy fuertes, pero sí emociones que tenemos que ponerles el pecho para poder surfear, ¿no? Para poder avanzar y poder seguir. Y bueno, creo que esto es muy importante. Justo estaba ahí dentro de la investigación que estaba haciendo, detallando tres momentos muy importantes dentro del proceso de migrar, ¿sí? El primero es el antes de la migración, ¿no? Entonces, claro, de repente estamos en nuestro país de nacimiento y decimos, venga, como que este lugar donde me encuentro no es el lugar que yo necesito para superarme, para cumplir ciertos proyectos o ciertos planes, ¿sí? Es como el Uy, antes, sí, ¿sí? Ese el antes. cuestionamiento. ¿Cómo fue ese cuestionamiento suyo, Daniel? Usted que dijo, no, aquí, porque yo recuerdo que cuando nos conocimos allí en Bucaramanga, tenías dos empleos, trabajabas de noche y trabajabas de día en una Sí, zapatería. Y de repente usted que dice, sí. no, esto como que a este ritmo no voy a llegar y me empaco las maletas y me voy. Cuéntame un No, y al poquito de ese propósito antes. que tenía Dios, Fabio, al propósito que tenía Dios, porque al propósito, la mayor responsabilidad, ¿sí me entiende? Mayor disciplina. Y, y, y uno a veces le pasa ya yo le contaba a mi mamá la historia de los dos hebreos que fueron a mirar la tierra prometida. Uno a veces ve los gigantes tan grandes que dice, se langostea, ¿sí me entiende? Uy, nosotros somos como langostas, uy, no, entonces, ¿pero qué Dios tenemos? Entonces, a mí me pasó algo similar. Yo siempre he tenido un anhelo también de entregarme a una obra misionera, de tener como un estilo sanatorio, Fabio.
pero hablar de un sanatorio es hablar de algo pesado, de hablar algo de $10,000 para adelante, o sea, de mucha cantidad de dinero, ¿sí me entiende? Y como tú decías, uno allá en Colombia le toca 2 trabajos y no le alcanza, mejor dicho, a uno para muchas cosas que uno tiene propósitos grandes para ayudar, ¿sí me entiende? Y Dios a veces lo hace a uno descender, ¿sí? Para que uno lo reconozca a él y en la gravedad uno pueda decir, Señor, me quedé sin opciones de las que yo estaba proponiendo. Ahora muéstrame tú tus opciones. En una de esas noches en donde no era capaz de dormir, eran como las 4 de la mañana, y yo le decía, Señor, se me derrumbó la vida, yo quería hacer este proyecto, no me salió, ¿ahora qué hago? Y Dios me dice, se, me sentí en el nombre de Dios, que me dijo así en mi corazón, un sanatorio. Y yo le contesté, Señor, ¿y cómo? Me decía, Estados Unidos. Y yo, no, otra vez salir. Fabio, yo ya había pasado una experiencia amarga en los otros países, ¿sí? En este país, yo no pasé una experiencia tan amarga como la de los otros países, ¿sí? Porque en los otros países me tocó que quedarme, mejor dicho, en la calle, literalmente. Me tocó caminar mucho, me tocó asolearme, me tocó pasar desiertos, me tocó pasar fríos, ¿sí? Y yo dije, Señor, otra vez. Y el Señor me dijo, sí. Y empecé a emprender ese proyecto, Fabio. Realmente no ha sido fácil y pero ya se cumplió en cierta manera mucho más de la mitad de la meta. Entonces estoy complacido con el Señor Dios porque ha sido bueno. Ok, Daniel, bueno, muchas gracias por la respuesta. Entonces, hablábamos de ese antes, ¿no? Antes de la migración. Se dice que el segundo paso es el durante, ¿no? El durante la travesía para llegar a ese lugar, ¿no? O ese tránsito migratorio. Mm, creo que nos contaba un poquito la experiencia de pronto de otras personas con las que has tratado y es que han tenido que quedarse de pronto incluso retenidas en refugios, llegar y que nadie los reciba. Bueno, creo que también todo esto hace que el inmigrante empiece de pronto a ser más vulnerable a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Bueno, tenemos que llegar a buscar empleo, tenemos que llegar a lo que vinimos. ¿A qué vinimos? Pues a trabajar porque toca aprovechar el tiempo para regresar lo más pronto posible a nuestro país de origen. Sin embargo, esas experiencias del durante la migración o ese proceso migratorio, para algunos es fuerte, para otros es medio, para otros es más suave, por así decirlo, ¿no? Y también de ahí depende mucho que la mente del inmigrante pues tenga ciertas reacciones. Y el tercer paso es el después de la migración, ¿no? Que también esto puede tender a deteriorar la mente, a deteriorar el funcionamiento de la persona, porque imagínate, de repente nos levantamos y decimos, bueno, hoy tengo que ir a trabajar, pero ¿qué pasa si en el camino me encuentro la migra, ¿no? ¿Qué pasa si se hace una barrida en la empresa donde estoy laborando, ¿sí? ¿Cómo ha sido su experiencia con relación a eso, ese después de la migración, ¿no? El hecho de estar de pronto pendiente de qué puede pasar en cuestiones ya más jurídicas y legales. Bueno, Fabio, pues eso, acá uno empieza a hacer un proceso donde a los 5 o 6 meses después de uno pedir la petición de asilo, sí, de la petición de trabajo, le dan a uno pues su cartón de trabajo, por así decir, su cédula para trabajar, su cédula también para sacar sus electrodomésticos, sus cositas, ¿sí? Eh, Ahí es una muy buena opción, pero en este gobierno en el que estamos, Fabio, hay mucho miedo, hay mucho miedo. Este señor cuando se subió al poder, Trump, no está respetando literalmente, no está respetando personas que tengan papeles, ¿sí? Eso por mi parte, ¿sí? En el momento en que uno adquiere papeles, pues uno dice, bueno, ya es como más tranquilito, ya puedo ir y presentarme a un trabajo ya más legal, más, ¿sí me entiende? Más constituido. Pero ahorita que se subió prácticamente hace 2 años, este señor, realmente las cosas cambiaron. Y es ahí donde viene el después. Eh, por lo menos
de mi parte, mucho miedo, porque, digamos, cuando se está en la calle y pasan los sheriff, pasan los del ICE, pasan los del Paul Patrol, o sea, pasan los de la misma policía, ¿sí? O sea, son muchos grupos que están en contra del inmigrante y del migrante, así tenga papeles. Realmente se han visto casos, o sea, eso está por decenas y por docenas que están cogiendo a las personas y los están devolviendo o los están dejando en la cárcel 6 meses y los están devolviendo y los están mandando hasta para otros países que no es el nacional. Entonces hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre y esto es un caso que, digamos, por mi parte, ¿no? He escuchado otros que, mejor dicho, o sea, pánico total. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora, o sea, mejor dicho, entran en un estrés, en una ansiedad de querer saber qué va a pasar. Ok, Daniel, me parece algo muy digno de colocarle el foco, la lupa a lo que acabas de decir, ¿no? Ese miedo que quizás puede vivir el inmigrante allí en un país donde siente de cierta forma de que no podrá pelear, ¿no? O acogerse 100% a los derechos de un ciudadano como tal, ¿no? Y justamente, recuerden, queridos amigos, que estamos hablando sobre ese duelo migratorio, ¿no? Y esto a su vez provoca pues altos niveles de estrés, ansiedad, depresión y también soledad. ¿Debido a qué? A un choque cultural, ¿sí? ¿Por qué? Porque siente que se ha quedado sin esa red de apoyo, ¿no? Siente que se ha quedado sin esa familia, sin los amigos, sin los domingos del fútbol en la tarde, ¿sí? Sin esas noches de salidas con los amigos, sus reuniones que ya tenía todo estructurado en su país y de repente ahora se encuentra en otro lugar ajeno al suyo. Daniel, cuéntame, ¿qué cree usted que muchas veces necesita un emigrante, pero pocas veces lo expresa o lo dice? El grito de ayuda, Fabio. Por lo menos eso, yo te soy sincero, mira, yo esos 3 meses que, que, que te cuento, que les cuento, eso, uy, me dio identidad, pero mal, como decimos en Bucaramanga, repaila, o sea, mal, 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 que no sabía ni qué decir, a quién ir, cómo ir. Y bueno, pasó octubre, noviembre, diciembre, llegó enero y me pude comunicar contigo, Dios me volqueteó todo, ¿sí? Me tocó irme hasta cambiar de estado y muchas cosas, ¿sí? Pero yo creo que necesita pedir ayuda, hablar, dialogar. Y necesita conocimiento, Fabio. Necesita ir a fuentes de conocimiento, ya sean espirituales, ya sean en este caso profesionales de la psique, ya, o sea, ya sea que se autoconozca primero y que empiece a buscar ayuda, Fabio. Que pida, que salga, gritar. Si tú me preguntas qué necesita una persona migrante, gritar ayuda para en estos momentos. Porque sí es duro estar fuera de casa, sí es muy duro. Pero hay muchas personas que se vienen de primera vez y dicen, no, yo, o sea, el primer año y Fabio, devuelvis, o sea, uno no ve la hora de devolverse. Cuando es el primer año de uno estar fuera de casa, que uno viene de Colombia, que es un país un poco más esto familiar, un país donde esto usted sale, se sienta, habla con la vecina al lado. Aquí, bueno, eso hace falta mucho. Aquí las personas son más reservadas. El país es más tranquilo por eso, ¿no? O sea, ahí está. Entonces, llegan muchas personas y extrañan mucho, aman mucho estar allá y viven también allá mentalmente, prácticamente. Parece muy puntual y creo que muy esencial y necesaria en el proceso de la migración, ¿no? Gritar, buscar ayuda, pedir apoyo. Y me gusta que ha nombrado varias cosas que puede hacer, ¿no? Bueno, buscar ayuda espiritual, de los amigos, buscar ayuda profesional, ¿sí? Nunca está de menos incorporarla dentro de ese proceso porque recordemos que estamos hablando de un duelo migratorio, o sea, de una pérdida que esa mente humana está experimentando y que necesita ayuda, necesita acompañamiento. Bueno, aquí he colocado 5 factores protectores individuales ante la migración, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué dije individuales?
porque cuando estaba haciendo una investigación de los factores protectores para la migración, pues habla de algunos políticos. Entonces, bueno, la OMS ha creado manuales, la ONU ha creado políticas, pero miremos lo que Daniel nos acaba de hablar, que aunque de pronto en este caso están en este país con un documento que les avala poder trabajar y están en un proceso, no estamos hablando 100% legal, pero sí un poco más legal, aún si así lo llega a capturar la migra, no hay documento que valga. Por eso, desde la psicología lo que hacemos es concentrarnos en lo que el individuo puede hacer. O sea, ya cuestiones políticas, pues desde la psicología no vamos a poder manejar y también eso tenemos que aceptarlo y reconocerlo. 5 factores que vamos a ir intercalando con las preguntas, Daniel. El primero, ¿cuál es? Capacidad de adaptación y flexibilidad psicológica. Esto es muy importante. Que no significa que nos vamos a acostumbrar a todo, no, no, pero sí tenemos que desarrollar cierta capacidad de aceptar algunas cosas que ya cambiaron. Por ejemplo, ya no tengo la oportunidad de salir a la calle para hablar con las personas como lo hacía en mi país. Ya quizás tenga que trabajar desde Sí, el sábado en la noche hasta el siguiente viernes, 18 o 20 horas. ¿Por qué? Pues porque este es el nuevo mundo y la nueva realidad. Entonces hay que aceptar ese cambio, ¿sí? ¿Qué significa la flexibilidad psicológica del inmigrante? Bueno, esto no era lo que imaginaba, también puede pasar. En el caso de Daniel, dice Daniel, no, yo mis expectativas se superaron. Bueno, pero muchos dirán, no, esto no era lo que yo imaginaba, por ejemplo, un invierno bajo cero. Pero muchos puedo chocan, buscar otra rechocan. manera de hacerlo funcionar, ¿no? Bueno, está bien, voy a comprar una chaqueta más gruesa, que de pronto no me gusta mucho la parte de que todo mundo en su mundo y yo como que quedo por fuera. Bueno, entonces voy a buscar amigos colombianos, amigos latinos, pero empezar, eso es flexibilidad psicológica, no quedarnos en el, uy, no, es que este país es muy duro. Sí, ya lo sabemos, pero hay que tener flexibilidad psicológica, buscar otras cosas, ¿sí? Tener de pronto esa tolerancia a la frustración o a la incertidumbre, aceptar cambios. Y aquí hay una pregunta muy importante que cabe que se haga el migrante, ¿no? Y es, ¿qué necesito conservar de lo que era? En este caso, Daniel, ¿qué necesita conservar de lo colombiano que es? Pero ¿qué necesita aprender para vivir de una forma más adaptable, con mejor bienestar, donde está ahora? Sí, creo que esa pregunta lo que hace es darle al migrante una nueva visión de su situación real. Cuénteme, ¿cómo fue esa experiencia en su caso, Daniel? ¿Cómo se sintió usted en cuestión de flexibilidad psicológica para afrontar este cambio? Por lo menos a lo que tú hablas, digamos el frío acá a veces pasa a -15. Entonces uno viene allá, claro, de un clima tan cálido, tan rico, como que uno puede salir hasta, mejor dicho, sin camisa. Entonces uno venir acá y chocar con el frío, uno le toca empezar, como tú dices, eso era allá, ahora acá me toca que volverme más flexible a la comodidad de lo que viene en mi mente de la ropa. Entonces, bueno, entonces ahora vamos a empezar a utilizar de a dos, tres chaquetas, porque es que le toca a uno empezar a utilizar los guantes, entonces, eso sería una. La otra sería la flexibilidad en la comida. A veces, yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, aquí hay muchas iglesias donde son mexicanos, y los mexicanos le dicen a uno, eso no pica, así, mira, o sea, ese mole, sí, ese mole no pica, y uno pues, bueno, no pica, no, está diciendo que no pica, pues, y uno, pum, se pega el primer cucharadito del mole. No, eso se pone uno muy rojo, se pone uno, mejor dicho. Entonces, eh, en cierta base, esto a lo picoso. Por mi parte, lo picoso ha sido flexiblemente, antes no, era como alérgico a lo picoso, ahora pues ya como más picante, me gusta lo picante, me quedó como gustando. Entonces fue una flexibilidad que como que, que me quedó. En el silencio, a veces, en las emociones también, Fabio. Yo soy una persona así como me ves, hablando, risas, el abrazo. Tener mucho cuidado, porque acá no se puede abrazar mucho. Acá no se puede abrazar mucho. Acá cuidan mucho esa parte, esa parte física. A uno le toca, si uno abraza de pronto a alguien ya que uno conozca de confianza. Allá en Colombia no, allá en Colombia usted va abrazando,
o sea, más culturalmente, ¿sí me Ujú. entiende? Acá no, acá hay esa distancia. Bueno, el segundo factor protector desde la psicología en esa experiencia de emigrar es poder construir y mantener vínculos significativos. Esto es muy importante, ¿no? Hablamos nuevamente de la red de apoyo. Estos vínculos significativos con las personas que quedaron dentro de mi país y con personas que yo pueda conocer dentro de este país. Porque después de todo, yo creo que pues, esto podemos verlo como una experiencia significativa o también lo podemos ver como una tragedia. No, me tocó migrar, no, mi familia, no, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre yo lejos de mi casa y quizás una canción bien melancólica. Claro, pues lo que va a hacer es afectar más la salud mental del migrante. Pero si el migrante dice, oiga, estoy viendo una oportunidad que en algún momento fue una oración a Dios. Estoy viendo una oportunidad que muchos no están viviendo. Y ahí empezar a crear esos vínculos significativos, ¿no? Nuevas amistades, buscar de pronto una comunidad cultural latina, participar en ciertas actividades, nombrabas la iglesia, pedir ayuda cuando lo necesite, bueno, etcétera. Daniel, tengo una pregunta. Y quizás es una pregunta a modo de crítica, ¿sí? Y con el respeto de pronto de los que quedan en el país. Y es lo siguiente, he trabajado con varias personas que salen de su país, especialmente hacia Estados Unidos, y una de las manifestaciones que hacen es, no, es que mi familia solo me llama para pedirme dinero. Y a ver, y creo que es algo que no comparto, ¿no? Normalmente se dice, no, pero es que para usted que son $50, son solo 2 horas de trabajo. Pero no, no son 2 horas de trabajo, son muchas cosas más. Son experiencias y duelos que ha tenido que vivir el migrante para poder mandarle esos $50. ¿Qué podría hacer la familia por el migrante para fortalecerlo, para darle un buen soporte y un buen respaldo? Que no sea solo llamarlo para pedirle dólares, ¿no? Atenderlo a uno emocionalmente. Bueno, las personas de allá sí que quieren obviamente también disfrutar un poco de lo que nosotros también hacemos, porque para eso también nos venimos nosotros para acá. Pero en cierta manera sí deberían, y bueno, y es un consejo, deberían de escuchar mucho y atender mucho las necesidades de las personas que están acá, porque guerrean mucho. En mi caso, o sea, no he tenido esas dificultades, pero sí, en realidad sí las he visto con mis amigos. La familia sí, digamos, les pide mucho dinero y piensan que a veces es fácil ganarlo, y yo lo he visto acá que les toca que paliar esto, nieve, les toca que comer frío, les toca que trasnocharse, les toca que aguantarse muchas cosas, y entran a veces en un estrés que no, es que mi mamá me está pidiendo, mi papá, mis hermanos, no, y tienen también un estatus alto en el sentido de que obviamente acá también se lo empiezan a dar, y un estatus alto también de cuanto a, bueno, va a sonar un poco mal, pero es una realidad, la fantochería. Entonces, cuando las personas se enteran que sí están ganando dinero, empiezan a pedir. El tercer elemento o factor protector dentro de la experiencia del migrante es mantener una identidad integrada, ¿sí? A veces la persona cree que al momento de emigrar tiene que olvidar sus raíces, ¿sí? Como que no, entonces ya no soy de allá, ahora soy de acá. Sin embargo, dentro de esta integración de la identidad, podemos cambiar el diálogo y decir, venga, yo soy de allí, o sea, del país que vengo, pero también estoy aprendiendo a pertenecer aquí. Y eso es muy importante, ¿no? No entrar de pronto en esa rivalidad de la cultura que traigo de mi país y la cultura que estoy aprendiendo acá. Hay una frase muy común que a veces repetimos y es, a donde fueres, haz lo que vieres. Obviamente, lo que le permita su moral y también su conciencia. Y el cuarto elemento protector dentro de este proceso de migración es el sentido de autoeficacia o autoeficiencia. Tengamos en cuenta que cuando una persona migra, suele pensar, bueno, ya de aquí para allá solo tengo que fluir, ¿no? Como que no voy a poder controlar nada. Sin embargo, pensar de esa forma, como que alguien diría, no, pero es que mira, el año pasado hice planes para este año, de esta forma, y nada se ha cumplido. Y es cierto, claro, o sea, hay cosas que cambian. Vivimos en un mundo cambiante y por eso hablamos que el primer factor es la flexibilidad. Sin embargo, aquí dentro de este de autoeficacia, lo que tenemos que hacer es escribir, Daniel hablaba mucho de la importancia de escribir y hacer una hoja, ¿no? Bueno, ¿qué cosas puedo controlar
y qué cosas no puedo controlar. Entonces, por ejemplo, aprender el nuevo idioma. Oiga, eso yo podría controlarlo. Puedo tomar un curso, aprender a escuchar música en inglés, bueno, etcétera. ¿Qué no puedo controlar? Yo no puedo controlar las leyes migratorias, no puedo controlar las opiniones de las demás personas, no puedo controlar las decisiones de mi jefe, no puedo controlar la distancia de mi familia. Pero ¿qué sí puedo controlar? Bueno, puedo controlar el hecho de pedir ayuda, de organizar mis finanzas, cuidar mi sueño, mi proyecto. Me gustó mucho que cuando Daniel sale de Colombia sale con una meta clara. Y es, esto también lo hemos hablado mucho en nuestras conversaciones. Voy a ahorrar el dinero suficiente para montar mi sanatorio. ¿Cuándo? No sé, pero esta es mi meta. Y cuidar y proteger esa meta o ese sueño y ese proyecto también se convierte en una ancla en esas tormentas de emociones, donde uno dice, ah, pero ¿qué hago acá? Voto todo y me regreso a mi país. Espera, ahí le dice el diálogo interior, espera Daniel, ¿cómo te vas a regresar a tu país si a este país vinimos por un sueño? ¿Cuál fue? Construir un sanatorio para ayudar a otras personas, que también me parece algo muy noble y altruista. Entonces, ¿qué opina usted, Daniel, de ese punto, ¿no? De cuidar ese sueño o ese proyecto? Muy importante. Fabio, en realidad las personas, cuando hablábamos de la quinta pregunta, que qué es lo que necesita a veces un migrante o un inmigrante, que a veces no dice, es gritar, ¿cierto? Pero a veces gritar también que estamos perdidos. ¿En qué sentido, Fabio? En que a veces, fíjate lo que he visto mucho acá, y me ha costado duro también mantener mi objetivo claro acá, ¿sí? Porque a veces uno dice, bueno, no, yo voy por 100 millones, por 200 millones, y uno cumple la meta, y después uno dice, uy, 100 millones, 200 millones, uy, papi, pero yo me puedo quedar un añito más, uy, sí, y uy, pero, ¿sí me entiende? Entonces se desenfoca uno a lo que uno viene. Y es ahí donde, bueno, en muchas parábolas las habla Jesús, sí, por lo menos en la parábola de las 4 semillas, sí, que la tercera se dejó llenar de ahogos y de brojos, y que eso representa también lo que son las riquezas, la fama, todas esas cosas, sí. Muchas personas se han venido acá, Fabio, y lamentablemente se han perdido. Mire, tengo un señor que le estoy dando consejos, lleva 18 años acá y prácticamente es dueño de medio pueblo de donde es. El señor es de Guatemala, habla canjobal. Y desde que yo lo conozco, que hace un año y medio, este año se iba a ir y se extendió otro año más. Y yo le estoy diciendo, le estoy hablando, sí, hablándole, sí, que como lo dice también en Lucas, sí, Jesús, que los bienes del hombre no consiste la vida, que la vida no consiste en los bienes materiales, sí. Entonces, creo que a veces nos perdemos mucho, Fabio, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque realmente cuando empezamos a generar, bueno, ingresos altos y uno se enamora, Fabio, uno empieza a que no, que uy, tener el último iPhone, y es que aquí es accesible, Fabio, aquí es, mejor dicho, entonces uno se pierde, que una camioneta, que después, o eso, marca de ropa, que después para enviar también a la familia, y de un momento a otro uno dice, uy, pero yo me puedo quedar acá, uy, pero tal, entonces yo creo que el desenfoque de las personas aquí es peligroso, Fabio. Creo que es el consejo que yo les puedo estar dando a las personas, que tengan un enfoque, que lo cumplan y que sean felices obviamente en Cristo. Justo el quinto factor protector dentro del proceso del migrante es mantener una esperanza realista. Y esto es muy importante. De pronto, dentro del proceso de la migración, muchas veces el migrante va a sentir, se va a levantar un día deprimido, desesperanzado, triste, abatido, cansado, y es algo muy obvio, ¿no? Ya hablamos de esos factores anteriormente, hablábamos del cambio de clima, o sea, imagínate tu amigo, siendo de la costa del Caribe colombiano, donde las temperaturas oscilan entre los 28 y 42 o 45 grados, y de repente se encuentra en un país solo, con el cielo nublado y temperaturas menos 15 grados. O sea, ya ahí hablamos de un choque en el ecosistema, ¿no? En el medio ambiente. Ahora, trabajar uno en Colombia 8 o 12 horas o 15 horas o incluso
18 horas, pero tener el soporte familiar y ahora irse a otro país donde Hoy trabaja sí. entre 18 y 20 horas sin el soporte familiar, pues también eso hace que en algún momento se levante sin esperanza, ¿no? Y justo aquí dice, el quinto factor protector es mantén una esperanza realista. ¿Qué significa eso? Hay que aceptar que hay cosas que no podemos controlar ni sabemos cómo van a terminar. Pero yo sí puedo decir, bueno, mientras ocurre lo que ocurra, yo voy a tratar de construir algo, ¿no? Ahí hablamos de trabajar metas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Eso es muy importante. Las metas siempre nos van a ayudar, obviamente después de Dios, a mantenernos como en el foco, ¿no? Decía Daniel hace poco, muchos pierden el foco, como que, oye, ¿a qué fue que vine? Yo no vine a usar ropa de marca, yo no vine a estrenar iPhone. Bueno, si de pronto el sueño de alguien es ese, se respeta, ¿no? Pero el punto es cuando se han ido por un proyecto y estando allá de pronto se olvida y se cambia. En este caso, mantener la esperanza fija, ¿no? Bueno, acá tengo que sobrevivir, estabilizarme, pertenecer mientras esté, construir en base del ahorro y enviar a mi país si ese es mi sueño, ¿no? Si no, pues bueno, ya cada quien se puede cuestionar. ¿Qué consejo le daría usted a una persona que está pensando en migrar para que cuide mejor su salud mental? Bueno, si piensa migrar, realmente que le pregunte a Dios si esa es la voluntad de Él. Y bueno, si el Señor le dice, bueno, salga o le da el rumbo a donde es, que vaya. Y segundo, que vaya utilizando estos tips de, digamos, autoconocerse, ¿sí? Porque en ocasiones, cuando uno sale del país, queda uno muy vulnerable. Ya no tiene los mismos derechos como que si fueses de tu país, ¿me Ujú. entiendes? Yo personales que utilizo, por lo menos la disciplina de, digamos, hacer grounding, eh, tener paz mental, eliminando todas las aplicaciones, todas. En realidad, dejar por ahí WhatsApp, ¿sí? Solamente. Y tener una paz y encontrarme con Dios. Eso serían mis recomendaciones. O bueno, lo que yo utilizo, estoy levantándome temprano, estoy aprovechando el sol, estoy saliendo a caminar con los pies descalzo, teniendo mis meditaciones, hablando con Dios. Eh, También estoy escribiendo mucho para saber qué sentimientos tengo, qué es la voz interior, cómo me hablo. En el estado donde estoy totalmente solo. Si yo me caigo y que me he caído enfermo, ¿sí? En cosas, a mí nadie me dice eso, Daniel, una pastillita, Daniel, esto, ¿lo baja la fiebre con esto? No, Fabio, me toca a mí, me toca es duro, o sea, solo, pararme solo, o sea, a mí me toca que mentalizarme, disciplinarme y hacer las cosas solo, ¿sí? Hace poco me enfermé y esto, me tocó a mí curarme solo, entonces, tener mucho autoconocimiento de uno mismo antes de salir y en el proceso de salir, llegar a ello. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de este programa que busca sensibilizar la importancia de la salud mental en cada una de las personas que emigran de su país. El viaje no empieza cuando tú compras el boleto. El viaje empieza en tu mente. Cuando empiezas, uy, voy a empezar a averiguar esto. Ujú. ¿Cómo está el clima allá? ¿Quién me puede recibir allá? ¿Qué amigos tengo? ¿O qué refugios hay? Averiguar todas esas cositas. La parte de dónde quedarse y que lleve carpa donde sea. Quiero terminar con un párrafo, ya que estamos hablando de migrar, ¿no? Muchas personas durante toda la historia de la humanidad han migrado, algunos de una forma, otros de otra, pero quiero citar a Pablo. Pablo fue un gran apóstol y evangelista del siglo I, y él decía lo siguiente en Filipenses 3, 20 al 21. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesús. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. En pocas palabras, Pablo dice, mira,
No importa si estás en tu país de nacimiento, si estás en otro país o si estás transitando buscando un mejor futuro. Lo que importa es que nunca te desenfoques de este principio o de este punto. Y es, nuestra ciudadanía es del cielo. O sea, no somos colombianos, no somos estadounidenses, chilenos, argentinos, españoles, franceses, chinos o japoneses. Somos ciudadanos del cielo y debemos prepararnos para que al encuentro de Jesús podamos decir, ah, ahora sí voy a migrar a una mejor ciudadanía, la ciudadanía del cielo. Yo les quiero dar las gracias a todos de verdad por haber venido y compartido acá. Oyeron muchachos, y espero que también si tienen planes y proyectos también de viajar, los puedan cumplir y puedan, mejor dicho, llenar sus objetivos porque Dios es bueno y para siempre su misericordia.